Ya en un tercer capítulo de Cruzamos la Meta, me siento en confianza de pedirles que se suscriban y le den like a este canal. Estás en Cruzamos la Meta, un podcast sobre running, constancia y metas que nos cambian. Soy Gabriela Martínez, una runner que empezó a correr a los 30 años buscando un cambio físico y terminé encontrando un nuevo estilo de vida. Desde que corro, la verdad es que pienso en muchas cosas relacionadas con running. Me encanta, la verdad, hablar de running. Y en estos días estaba pensando en la motivación. Estaba pensando en si era motivación, disciplina, constancia, en qué es lo que hace que esto sea sostenible. Porque si me preguntan si correr me hace feliz, la verdad es que la respuesta sería sí. Pero si me preguntan si esa felicidad es la que hace que yo vaya a correr las veces que lo hago, la respuesta sin duda es no. Pasan muchas cosas en el camino. Algunos dirán que es disciplina, y hay una frase un poco cliché que dice que la disciplina, eso que queda es cuando se va la motivación. Y a mí lo que me gusta pensar es que las dos pueden convivir y a veces uno aprovecha más una o aprovecha más otra. En mi caso, lo que siento es que he creado como un sistema que me funciona para sostener este hábito, incluso los días en que no todo parece tan emocionante. La verdad siento que cada corredor termina armando como su propio sistema de cosas que le funcionan. En mi caso, algunas las he ido descubriendo por mi propia experiencia, otras las he escuchado, las he investigado según las necesidades que siento que vaya teniendo o lo que me está costando hacer. Obviamente siento que esto también puede ir cambiando, pero en estos más de 2 años corriendo me ha funcionado, así que decidí hablar de esto y compartirlo, sobre todo para aquellos que están empezando a correr. El primero tiene que ver con una frase que resonó muchísimo en mí la primera vez que la escuché y es: dale valor al tiempo que te das. Lo que hizo clic en mí fue que justamente muchas veces ese tiempo que nos damos es el tiempo que nos sobra después de hacer todo lo demás. También entiendo que por el día a día es difícil como darse todo el tiempo para uno o ponerse siempre como prioridad. Entonces yo lo que hice para bajarlo y para que fuera funcional para mí fue escoger un día a la semana que es el que llamo mi día no negociable. Yo hago un entrenamiento a distancia, entonces tengo la flexibilidad de escoger mis horarios, pero también eso hace que pueda ser un poco desordenada si hay un entrenamiento que no me gusta. Entonces, hace meses yo escogí que mi día no negociable iba a ser los miércoles. Así que los miércoles yo suelo despertarme más temprano, me preparo, voy al lugar hasta donde hago el entrenamiento y ese día es el que hago los cambios de ritmo que la verdad hasta el sol de hoy es el entrenamiento que menos me gusta. Siento que con esa decisión yo le quité a mi mente la posibilidad de elegir y hoy para mí ese hábito es como lavarme los dientes, como para ir a trabajar, es algo que no importa cómo esté, lo tengo que hacer. De entrada no se ven los resultados ni sientes wow, o sea, estoy haciendo un método que funciona para mí, sino que es algo que yo he ido viendo a lo largo de los meses. Cuando yo voy, hago ese entrenamiento, al final quedo como feliz, obviamente, porque cumplí con algo, pero también como más ligera, porque sé que lo que queda en la semana, la verdad es como la parte que más me gusta del entrenamiento. Así que para mí, escoger un momento que realmente funcione para ti, pero que sea no negociable para entrenar, es un tip para mantener la constancia. Este primer tip yo hablé de horarios, de rutina, de una preparación previa para hacer el entrenamiento, así que creo que es de los que está más relacionado con la disciplina. Y el segundo tiene que ver más con la motivación y con una hormona que seguramente has escuchado un montón de veces y es la dopamina. La dopamina es la hormona del placer y el cerebro la libera ante un nuevo estímulo. En el caso de los corredores principiantes, obviamente que están experimentando con una nueva actividad, que están haciendo sus primeros kilómetros, completando carreras, hay demasiada dopamina durante mucho tiempo. El problema o el comportamiento normal del cerebro también es habituarse a los estímulos. Entonces, pasado un tiempo que terminaste haciendo esta actividad, la recompensa no es la misma. Y ahí es donde sugieren cambiar la recompensa química de la dopamina por una recompensa cognitiva. Pues hay muchísimos estudios que recomiendan hacer esta práctica. Es como premiarte o tener un ritual después de hacer algo que parece difícil para sentirte contento por haberlo hecho. La verdad, esto no solamente pasa en el running, pasa en un montón de actividades, solo que quizás cuesta nombrarlo y la verdad es que yo lo descubrí porque decidí investigar qué era esto de la dopamina, cuál era el efecto que tenía en el running y también porque me di cuenta que pasado un tiempo no me sentía como me sentía las primeras veces desde que empecé a correr. Y esta recompensa cognitiva puede ser un ritual o puede ser algo material, puede ser algo que funcione para ti. Por lo menos muchos corredores corren juntos, se reúnen con alguien, se toman un café y de alguna manera esa es una recompensa cognitiva, quizás socializar después de una actividad física que ya de por sí es algo positivo, hace que la experiencia te haga el día, por decirlo de alguna forma. En mi caso, a mí me gusta mucho ir al Rosedal.
Entonces yo hago mi entrenamiento cuando lo puedo hacer ahí, pero al final me quedo un rato caminando, me quedo un rato frente al lago, hago como una especie de meditación, camino tranquila hasta mi casa, sobre todo el día que me tomo el tiempo, que es mi día no negociable. La verdad es que hago todo ese entrenamiento ahí y siento que no solo entrené, sino que además disfruté del día. Por supuesto que si es un día soleado, voy a estar súper más feliz, y si es un día soleado y frío, pues no va a haber punto de comparación. Y el siguiente es uno que puede ser relacionado con la motivación o la curiosidad, dependiendo cómo lo veas. Si hay algo que a mí me enorgullecía de vivir en Buenos Aires durante los 6 años que llevaba viviendo acá cuando empecé a correr, fue conocer la ciudad. Según yo, conocía todos los lugares interesantes, todos los lugares a los que había que ir, pero correr me ha demostrado que en realidad yo no conocía la mayoría, o por lo menos no conocía los más lindos. La verdad es que siempre he vivido más o menos en los mismos barrios, entonces no tenía ninguna necesidad de ir a Vicente López o de ir a San Isidro. La verdad es que para mí eso era un paseo de fin de semana que hice muy pocas veces, quizás máximo 2 veces. La verdad no sabía cómo llegar desde mi casa, así que la primera vez que fui, empezar a ubicarme, empezar a llegar sola a esos lugares e incluso más lejos, la verdad es que se ha vuelto un plan buenísimo y obviamente no sobra el tiempo para ir para allá, así que es algo que trato de hacer algunos fines de semana, sobre todo cuando estoy haciendo los fondos. No lo hago por los lugares de siempre, sino que aprovecho para conocer justamente nuevos lugares de la ciudad. Uno de mis lugares favoritos es la costanera de Puerto Madero, como ya dije, San Isidro. Una vez incluso con unos amigos fuimos hasta Tigre, así que ir a hacer mi fondo de domingo, además mientras voy conociendo lugares bellísimos de Buenos Aires, es otra de las cosas que me ayuda a que este sistema sea sostenible. Y otro de los tips de este sistema, creo que es algo también como más de introspección, y esto sí o sí es muy motivacional, es que desde que empecé a correr, yo siento que empiezo a valorar más el cuerpo que tengo ahora. Y me siento muy agradecida de cómo puedo ir, como dije anteriormente, desde mi casa hasta 20 kilómetros más lejos corriendo, cómo puedo sentirme bien mientras lo estoy haciendo, cómo puedo disfrutar de la ciudad en la que vivo, y traducido en no voy a correr, sino es que puedo ir a correr. Y conectarme con esa sensación es algo que me ayuda muchísimo los días en los que naturalmente no quiero ir a correr. O sea, el hecho de poder hacerlo hace que me ponga las zapatillas y salga a cumplir con mi entrenamiento. Y el siguiente tip es un tip que voy a tomar prestado, pero lo he visto en muchos corredores y la verdad es que me emociona muchísimo. Mucha gente que corre tiene familia y dicen que corren para darles ejemplo a sus hijos, ejemplo de que tienen tiempo para ellos, ejemplo de que no todo en la vida es trabajo y ejemplo de las ventajas que da la actividad física. Incluso hay muchas personas que he conocido que empezaron a correr también quizás a mi edad o después, pero ya tienen hijos grandes y una de sus metas como corredores es poder hacer una carrera con sus hijos. Obviamente correr para motivarlos, no los obligan obviamente, pero sí les muestran lo que están haciendo y esperan algún día, bueno, correr en familia eso ya es mucho, pero en principio con sus hijos. Y esto resonó mucho en mí porque yo no soy una persona que siempre fue deportista, pero siempre he sabido que el deporte es importante. Entonces una pregunta que me hice es, ¿y de dónde yo saqué eso? ¿Quién me lo dijo? ¿Dónde lo vi? Porque en mi familia no había ningún atleta. Y justamente me puse a pensar y recuerdo que cuando yo tenía entre 12 y 15 años, yo acompañaba a mi mamá a un parque que había en mi ciudad y ella corría. Yo no lo hacía, yo caminaba o me quedaba por ahí, pero la veía haciéndolo. No sé si ella alguna vez pensó que lo iba a hacer para que yo tuviera un ejemplo. Luego me puse a pensar, y es que en mi casa sí había alguien que corría, sí había alguien que hacía eso. Y obviamente yo no tomé el ejemplo desde el principio, pero en algún momento lo hice. Después también hay otras cosas que parecen obvias y que otros corredores mencionan, como bueno, tener la ropa lista el día antes de correr, querer mejorar tu tiempo personal, inscribirte en una carrera, viajar para eso. Todas esas cosas funcionan, pero veo más como mejorar los tiempos y la carrera los veo como el objetivo. Y justamente creo que el sistema se refiere a todo lo que pasa hasta llegar a ese momento. Como te dije al principio, estas son algunas de las cosas que me funcionan a mí. Si tú también estás empezando, espero que algunos te puedan servir. Y si por otra parte eres un corredor experimentado y tienes otras cosas o unos secretos que te funcionan, te invito a compartirlo en los comentarios. Y a todos, ya en un tercer capítulo de Cruzamos la Meta, me siento en confianza de pedirles que se suscriban y le den like a este canal. Y nos vemos en un próximo capítulo.